la medicina se ha convertido en una industria. Eso es algo que me parece incuestionable. Es ya del dominio público. Como toda industria, el objetivo es tener beneficios, aumentar los beneficios. Si la gente está cada vez más sana, los beneficios disminuyen. Si la gente está cada vez más enferma, o se les hace creer que están más enfermos, los beneficios aumentan. Es así de fácil. Las 10 principales multinacionales tienen el 50% del mercado. Es una situación de monopolio prácticamente. Una propuesta evidente, teniendo en cuenta que esas multinacionales y esa industria médica trabaja por su propia naturaleza en contra de la salud, es acabar con ellos. Sencillamente acabar con ellos. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Se escogen los 100 y pico medicamentos que la Organización Mundial de la Salud ha considerado como fundamentales y se fabrican en cada país sin tener en cuenta las patentes. Y se echa a las multinacionales. Las multinacionales, que consideramos muy poderosas, y lo son, no son intocables. Su poder deriva de sus ventas. Si bajan las ventas, baja su poder. Por lo tanto, la estrategia para acabar con ellas es que no vendan, es no comprar. Naturalmente, el no comprar, el fabricar los medicamentos en cada país, solamente los medicamentos indispensables, es una guerra. La OMS está absolutamente controlada por la industria médica. La OMS tiene un presupuesto similar al de un gran hospital, es decir, nada. La mayor parte de su financiación es lo que se llama externa, es decir, viene de la industria. Hasta un niño sabe que quien paga manda. Pero la cosa es, esto es evidente. Prueba de ello, hay muchas, pero quizá la prueba más clara del sometimiento de la OMS a la industria es que no solamente se somete a la industria farmacéutica, sino que se somete a lobbies industriales, a complejos industriales que están por encima de la industria médica. El ejemplo más claro lo tienen ustedes en un acuerdo que en 1957 firmó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Recuerdo que ambas son agencias de la ONU. Según este acuerdo, la Organización Mundial de la Salud no puede ni hacer declaraciones en materia de contaminación radiactiva, ni hacer publicaciones en materia de contaminación radiactiva, ni emprender investigaciones en materia de contaminación radiactiva. Por ejemplo, en el caso de la contaminación de la central de Chernobyl, ha minimizado los efectos. No ha emprendido estudios serios, por ejemplo, sobre el daño genético. Y ha emprendido estudios ridículos sobre las caries. ¿Qué demonios importan las caries cuando estamos hablando de daño de la herencia transmisible a las generaciones futuras? Lo mismo ha sucedido en el caso del armamento. Después de la Primera Guerra del Golfo, donde se usó munición radioactiva, mal llamada de uranio empobrecido, y digo mal llamada porque no es uranio empobrecido, demostradamente. Luego, si quieres, podemos insistir en esto. La OMS emprendió un estudio
lo dirigía el doctor Baberstock, que era el máximo experto de la OMS en radioactividad. Ese estudio, por supuesto, tenía el acuerdo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que representa al lobby militar-industrial. Es decir, con eso ya te puedes imaginar que ese estudio no iba a ser muy radical de entrada, pero de todas formas jamás se publicó. Baberstock lo denunció cuando salió de la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS nunca ha hecho ningún estudio sobre la contaminación radiactiva en Yugoslavia, la contaminación radiactiva en Afganistán, donde demostradamente, aunque digan que no se ha utilizado munición radiactiva, y todavía más que en Irak. Entonces, es una especie de coartada para ocultar ese tema que a mí me parece básico y en el sentido de la protección de la salud y la defensa de la salud de la humanidad. Porque la contaminación radioactiva es realmente, en mi opinión y en la de muchos otros, la principal causa de deterioro, no solamente de cáncer, como se dice, sino de alteración del sistema inmunitario y, lo que es más grave, deterioro del patrimonio genético de la humanidad. Y es algo que no se quita cuando se deja de usar, está aquí para siempre. Estamos hablando de periodos, por ejemplo, el uranio 238, uno de los elementos de la contaminación radiactiva, tarda en perder la mitad de su radioactividad 4.000 millones de años. Eso es la edad de la Tierra, para hacernos una idea. El plutonio, que se ha encontrado, por ejemplo, en Yugoslavia, después de los bombardeos de la OTAN, tarda en perder la mitad de su radioactividad 250 millones de años. Y todo eso se suma a las más de 2.000 pruebas que se han hecho nucleares. Todo eso se suma a los pequeños escapes de radioactividad de cada central nuclear en funcionamiento normal, por no hablar ya de los accidentes como el de Chernobyl, que ha dado la vuelta al planeta. Claro. Si la gente supiera realmente que la principal causa de cáncer, la principal causa de deterioro del sistema inmunitario, incluyendo el aumento de enfermedades autoinmunes que no existían, y la principal causa de deterioro general de la salud, porque en el momento en que algo afecta al sistema inmunitario, afecta a todo el cuerpo. Y lo que es más grave, la contaminación genética, que es transmisible a las generaciones futuras. No hay más que ver la cantidad de niños deformes que están naciendo en Irak desde la Primera Guerra del Golfo. Es brutal. Yo me he reunido con médicos iraquíes, me han pasado sus informes, por cierto, que están en nuestra página web, a disposición de todos ustedes, los pueden ver, y es incuestionable ese aumento. El daño genético está claro. Si la gente supiera eso, no lo toleraría. No estamos hablando ya aquí de ideologías, estamos hablando de salvaguardar la salud. Y la salud no solamente la tuya, sino la de tus hijos, tus nietos y los nietos de tus nietos, y así siempre. Evidente, la OMS tiene que ocultar eso. Es fundamental. En cuanto a lo de las vacunas, bueno, es un gran negocio. Es un negocio poder vender por ley algo y hacerlo consumir prácticamente obligatoriamente a todo el mundo. Es un negocio brutal. Y es un fraude brutal. Tenemos el último ejemplo de la gripe del cerdo, llamada gripe A. Es el último escándalo, donde incluso Rusia ha amenazado con salirse de la OMS después de ese escándalo. O sea, no ha habido ningún
peligro sanitario. La OMS además ha cambiado la definición de pandemia unos meses antes para poder decir que había una pandemia. Hemos publicado montones de artículos sobre esto, no solamente nuestros, sino de otra gente. Y claramente se ha ido a vender una vacuna peligrosa e inefectiva. El gobierno, por ejemplo, de Checoslovaquia, la ministra de Sanidad de Checoslovaquia, ha sido muy valiente y se han negado a comprarlas directamente. No han sido los únicos, ha habido otros países también que lo han hecho. El disparate ha sido total y ahora los países occidentales se encuentran con unos stocks de vacunas que no se han usado, porque afortunadamente aquí hemos ganado un poco la batalla. Ha habido tal contestación que mucha gente se ha negado a vacunarse. En mi país, en España, muchos médicos incluso se han negado a vacunarse, muchas enfermeras. Lo mismo ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido enfermeras que se han negado a vacunarse y las han despedido. Han hecho manifestaciones, la cosa ha empezado a crecer y las han tenido que readmitir. Se les ha ido un poco de las manos en esto. Pero, ¿ahora qué van a hacer con todas esas vacunas que tienen? Pues se las van a vender al tercer mundo, rebajadas. La gripe porcina no es el único caso de fraude. Tenemos en los últimos años varios. Por ejemplo, tenemos la gripe del pollo, tenemos el SARS, el síndrome respiratorio agudo, que en una época se aterrorizó a todo el mundo con eso, ¿no? Curiosamente, los dos venían de Asia. Siempre las epidemias vienen de fuera. Recuerden ustedes la gripe española. El SIDA africano. El SIDA africano, efectivamente. El SARS, por ejemplo, hay que situarlas todas en un contexto. ¿Qué pasa cuando se lanza una campaña de estas? ¿Es solo vender medicamentos o hay algo más? Por ejemplo, en el caso del SARS, la neumonía atípica, ¿cuándo se empieza con esa campaña? Esa campaña empieza justamente cuando se ataca a Irak, para ocultar el genocidio que se está haciendo en Irak, para ocultar las atrocidades que se están haciendo con la población iraquí. Y en realidad con toda la población del planeta, puesto que la contaminación radioactiva de las bombas que están tirando en Bagdad, en 7 días estaba en Europa. Esa es una estrategia clásica. Encubrir noticias importantes con noticias irrelevantes. Y en eso la Organización Mundial de la Salud colabora. Esa es una estrategia clásica que hay que intentar verla siempre. Actualmente, según los últimos informes de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, más de 1 de cada 100 niños tiene autismo. Esto es brutal. Hay una auténtica epidemia, aunque no sea una enfermedad infecciosa, pero creo que se puede hablar de epidemia. Y hay muchísimos científicos, y no precisamente científicos independientes, que están culpando al mercurio que está en las vacunas directamente de esa epidemia de autismo. Incluso, hace años, el Congreso encargó un informe técnico que se hizo. En la conclusión de ese informe, tenéis un resumen en nuestra página web de ese informe, era clara, la responsabilidad del mercurio estaba clara. ¿Han hecho algo? No. Sin embargo, es evidente que el mercurio es un metal pesado, tóxico, que incluso a pequeñas dosis, es acumulable, que pasa la barrera que separa el cerebro del resto del cuerpo.
Los medios de comunicación cumplen una función de lavandería de cerebros, lavan el cerebro a la gente. Y lo mismo, esto mismo es válido no solo para los medios de comunicación, periódicos, televisión, etcétera, sino también para los medios de comunicación científicos. No hay medios de comunicación científicos independientes. Todos son, ¿quién paga los medios, las revistas científicas? Ábrelas y míralas. Mira los anuncios de las multinacionales. Volvemos a lo de antes. ¿Quién paga manda? Hasta un niño lo sabe. Ellos van a seleccionar determinados artículos y no van a publicar otros. Eso es evidente, hay montones de ejemplos, ¿no? Seleccionan, por ejemplo, y publican un estudio que dice que la acupuntura no sirve para los accidentes cerebrovasculares. E ignoran cientos de estudios que dicen lo contrario. En realidad, las enfermedades no tienen una causa. Es una constelación de causas. Ninguna enfermedad tiene una causa. Ni siquiera aquellas que parece más evidente. Dicen, bueno, la tuberculosis es el bacilo de Koch. Pues no. No solo. Hay una anécdota, que no sé si conocéis, de Pasteur en su lecho de muerte. Es una anécdota real. Lo que pasa es que se han guardado mucho de contarlo, lo que Pasteur dijo en su lecho de muerte. Durante la época de Pasteur había una polémica entre Pasteur, que no era médico, y Claude Bernard, que sí era médico y clínico. Claude Bernard decía que lo más importante era el terreno. Por terreno se entiende pues el estado general de la salud del individuo. Y Pasteur decía que lo más importante era el microbio. Pasteur era un paranoico de los microbios, no daba la mano a alguien que no conociera. Bueno, al final, Pasteur en su lecho de muerte reconoce que es Claude Bernard quien tiene razón, que lo más importante es el terreno. Pero claro, el terreno significa que nos centremos en mejorar la salud de la gente, en que la gente tenga un terreno mejor y una mejor salud para poder defenderse mejor. Es lo que dicen en un antiguo texto de medicina china: matar al ladrón no es cerrar la puerta. Evidentemente, y eso es de sentido común, lo primero que hay que hacer es cerrar la puerta. Luego ya veremos si tenemos que matar ladrones. Pero lo primero es cerrar la puerta. Bien, toda la medicina está orientada en lo contrario, en matar ladrones, no en cerrar la puerta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el centrarse en el microbio, lo que Pasteur él mismo rechazó al final de su vida, ha dado lugar a una industria multimillonaria. Y el hacer que la gente cada vez esté más sana da lugar a pérdidas de esa industria. Entonces hay una contradicción ahí básica entre fines y medios. Si el fin es que la gente esté sana, no puede ser que los encargados sean una industria que vive de la enfermedad. Es imposible. Hay una cuestión que es básica. La medicina hay que sacarla del mercado. Hay que sacarla del mercado. Igual que el agua y la comida. Por ejemplo, Kissinger decía: controla la comida y controlas a la gente. Controla el petróleo y controla la comida. Son los dos mecanismos clásicos. Controla las fuentes energéticas y usa el arma alimentaria. Es un arma. No son las únicas. La droga es otra arma. Es un fraude que haya una guerra contra la droga. Es otra arma que va en el mismo sentido. Naturalmente que los poderosos tienen miedo del aumento demográfico y están desde hace años dispuestos a controlarlo, como sea, con vacunas, con productos esterilizantes, con campañas de esterilización masiva, donde a la mujer que se esteriliza le dan una gallina, México, o un transistor, la India. Con las guerras,
aumentando ciertas enfermedades también. A mí no me gusta el término de medicina alternativa. Yo creo que solamente hay una medicina. Es evidente. La medicina es aquella que sirve para curar a la gente o para mejorar su salud y todo vale en eso. Desde el conocimiento del curandero tradicional, que si es efectivo, bienvenido sea, hasta la más alta tecnología, incluyendo los fármacos. ¿Por qué no? Naturalmente. Pero todo eso debería integrarse y ordenarse.